Estamos de vuelta en este gran espacio. Qué momento que se nos viene. Yo ya estoy aquí muy curiosa y con muchas ganas de empezar esta conferencia. ¿Cómo el 5G transformará la sociedad y habilitará nuevos negocios? Esta conferencia será realizada por Fernán Izquierdo de Ciudad de México. Muy bienvenido, Fernán, si es que ya nos estás escuchando. Fernán Izquierdo, VP, Head of Latin America Center of Excellence at Ericsson. Es director del Centro de Excelencia para Empresas e Industria 4.0 de Ericsson para Latinoamérica y el Caribe. Graduado de la maestría en Ingeniería y Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un MBA en Negocios Internacionales y Maestría en Marketing por la Universidad Internacional Méndez Pela y la Universidad Oberta de Cataluña, respectivamente. El Centro de Excelencia encabeza los esfuerzos de Ericsson para el desarrollo de negocios, la oferta de productos y el ecosistema de soluciones de la IoT e Industria 4.0, enfocándose inicialmente en redes dedicadas para toda Latinoamérica que aprovechen las incomparables características que nos ofrece la 5G. Fernán Izquierdo es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia en 4 continentes, liderando el crecimiento de negocios B2B mediante procesos de transformación digital. Gran conferencia que se nos viene en este mundo de la 5G y el camino a la industria 4.0. Antes de comenzar esta gran conferencia, queremos mostrar qué es Ericsson. Muy bienvenidos de vuelta. Al parecer ya estamos acá con Fernán al aire, quien nos dará a conocer de qué manera el 5G está impulsando ya la industria 4.0 y todos los alcances que tendrá esto para la industria a nivel global. Vamos a esperar entonces el inicio aquí en vivo con Fernán Izquierdo de Ciudad de México. ¿Qué vamos a poder profundizar en esta conferencia? Vamos a hablar sobre el potencial de la quinta generación, la tan anhelada 5G, y cuál es su impacto en el desarrollo de las industrias y telecomunicaciones. Esto también es cómo se está implementando a nivel global. Así es. Qué importante todos estos grandes alcances de la 5G y que creo que este espacio tan relevante para poder estar con los CEO, las personas que más se manejan en este momento, en esta gran transformación digital. Nuestro mundo sin duda está teniendo un cambio paradigmático que está siendo impulsado,
¿cierto?, por estas tecnologías digitales. Muy bienvenido, Fernán. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Si es Hola, que si es que es la mañana todavía ya en Ciudad de México. hola, buenos días a todos. Un placer estar con ustedes y una disculpa con los problemas de conexión que había. No te preocupes, está todo perfecto y estamos todos ansiosos por escuchar tu gran conferencia. Perfecto, pues voy a cargar la presentación. Ajá. Así. Ya te presentamos, también presentamos lo que vas a hablar, así que estamos todos listos y dispuestos para escuchar todo lo que nos tienes que comentar sobre cómo el 5G transformará la sociedad y habilitará nuevos negocios. Ahora sí, por fin. Genial. Muy bien. Bueno, pues nada, un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Fernán Izquierdo. Estoy liderando el Centro de Excelencia de Ericsson para América Latina, para lo que nosotros llamamos enterprise, es decir, clientes empresariales que no son clientes consumidores como el mobile broadband, como el WhatsApp que tenemos todos en el teléfono. Son clientes empresariales que tienen necesidades de comunicaciones muy específicas, ¿no? Entonces, en el Centro de Excelencia nos enfocamos en la industria 4.0, que es lo que vamos a tratar en esta charla, ¿no? No sé si tengo el control de los slides o lo pueden mover ustedes. Bien, perfecto. Entonces, esta es un poco la agenda de los temas que voy a tratar. Voy a hablar muy brevemente sobre quién es Ericsson, quiénes somos, que somos los líderes mundiales en 5G, y eso nos permite tener una cierta visibilidad sobre cómo impacta esta tecnología y cómo beneficia tanto a consumidores como a empresas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el 5G habilita en muchos casos la industria 4.0, la transformación digital, y vamos a concentrarnos en tres casos, tres sectores, tres verticales específicos que son la manufactura, la minería y los puertos, que son de una relevancia muy significativa en América Latina. Entonces, ¿se pueden avanzar, por favor? Bueno, Ericsson, pues llevamos casi 150 años haciendo lo mismo, ¿no? Haciendo lo mismo, que son comunicaciones, telecomunicaciones. Llevamos casi 150 años conectando personas, conectando cosas, conectando dispositivos. No hacemos otra cosa más que las telecomunicaciones. Bien, entonces, ¿pueden avanzar? Y esto es alguno de los hitos que hemos tenido en Ericsson. Como digo, llevamos 150 años en el negocio de las telecomunicaciones. Inventamos el Bluetooth. Tenemos casi 60.000 patentes en el ámbito de las telecomunicaciones y, bueno, pues hemos estado siempre a la vanguardia de las tecnologías de comunicaciones, y ahora especialmente con el 5G, que es la tecnología pues más avanzada que ha desarrollado el ser humano, ¿no? Pueden avanzar, por favor, sí. Entonces, esta es la evolución de las redes de comunicaciones móviles. Empezamos con el 1G hace ya mucho tiempo, ya casi no nos acordamos, ¿no? Cuando ya solo podíamos hablar y enviar un SMS, luego entraron los datos con el 3G, el 4G pues nos dio la velocidad, y el 5G lo que nos permite es, nos va a permitir conectar cosas, ¿no? Conectar dispositivos. No solo nos va a aumentar la velocidad y la satisfacción de usuario a los consumidores, sino también a las empresas, porque nos va a permitir casos de uso en modelos de negocio que antes no podíamos con las tecnologías anteriores, ¿no? Entonces, ¿puedes avanzar, por favor? Bueno, entonces Ericsson, como digo, es una empresa, somos muy conocidos, ¿no? Tenemos 100.000 personas, estamos en 180 países y, como digo, 150 años de historia de telecomunicaciones, ¿no? ¿Puedes avanzar? Y, bueno, 5G. Nosotros en Ericsson decimos que somos el líder en 5G y lo decimos con humildad, pero lo decimos con firmeza. Lo decimos con firmeza porque no vemos a nadie delante. No vemos a nadie que tenga más redes de 5G, no vemos a nadie que tenga más contratos, no vemos a nadie que tenga experiencia, ¿no? Entonces, nosotros en Ericsson decimos que somos el líder de 5G, pero no solo lo decimos nosotros, sino que, si pueden avanzar al siguiente slide, por favor. Gracias.
sino que lo dicen los principales consultores que se dedican a hacer este tipo de estudios, ¿no? Lo dice Gartner, que nos ha posicionado recientemente como el líder mundial en 5G, y lo dice Frost & Sullivan, que nos ha posicionado también hace unos pocos meses como el líder mundial en 5G, ¿no? Entonces, al estar a la vanguardia de esta innovación tecnológica, nos permite comprender bien con exactitud qué beneficios trae esta tecnología, ¿no? Que es precisamente de lo que les voy a hablar en esta charla. ¿Pueden avanzar, por favor? Bien, entonces, en 5G y el camino hacia la industria 4.0. Vamos a ir entrando un poco más en materia, viendo cómo el 5G pues, habilita y posibilita la transformación digital y la industria 4.0, ¿no? Entonces, pueden avanzar, perfecto. Entonces, el 5G, vemos que está creciendo muchísimo, está creciendo más rápido que el 4G, más rápido que el 3G, está creciendo más rápido incluso de lo que nosotros pensábamos que iba a desplegarse. Este año va a terminar con un gran número de conexiones, de suscripciones, y en los próximos años se espera un crecimiento exponencial, liderado sobre todo por Estados Unidos, Europa, el noreste asiático. Aquí en América Latina vamos a ir un poquito más lentos, pero se espera un crecimiento muy significativo en los próximos años. Y aquí vemos, por ejemplo, los datos de cómo se espera en 2026 qué porcentaje de conexiones 5G. ¿No? Vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, Norteamérica, en 5 años van a tener ya el 80% de las suscripciones van a ser 5G. Noreste asiático, igualmente, una alta penetración, igualmente con Europa. Aquí en América Latina vamos a ir un poquito más rezagados. Esto también lo vimos con el 3G y con el 4G, pero se espera un crecimiento muy significativo en los próximos años. Bien. Bueno, entonces, la industria 4.0, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por la industria 4.0? ¿Qué es esto de la industria 4.0? Bueno, la industria 4.0 es, bajo nuestro punto de vista, es la culminación de un proceso que lleva desarrollándose casi 250 años, que comenzó cuando aparecieron las máquinas de vapor, se empezaron a mecanizar las industrias. Entonces, en este proceso, el objetivo que nosotros tenemos los seres humanos es salirnos de las fábricas, que las máquinas trabajen por nosotros, ¿no? Y este proceso ha ido evolucionando a lo largo de la historia, cuando apareció la electricidad, cuando apareció la lógica programable, la computación, los ordenadores, hemos ido utilizando estas tecnologías para automatizar los procesos productivos e intentar salirnos de las fábricas, salirnos de los entornos productivos peligrosos. Y en esta cuarta revolución industrial ya no solo queremos que las fábricas tengan los procesos automatizados, sino que sean autónomos y se puedan gestionar de forma remota. Esta es la clave de la cuarta revolución industrial, la gestión remota de activos. Esta necesidad de gestionar remotamente activos la hemos visto en los últimos 2 años, todo el mundo, no solo en la parte de industria, sino en la parte, bueno, de la sociedad, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en remoto, comprando en remoto, yendo a la escuela en remoto, recibiendo tratamiento médico en remoto, y las empresas están haciendo procesos muy similares. Están intentando gestionar máquinas en remoto, automatizar procesos, etc. Entonces, esta es la clave de la industria 4.0 y ahora vamos a ir profundizando un poco más. Bueno, entonces, la industria 4.0 es el conglomerado de una serie de elementos que ven en pantalla, el IoT, los robots, los digital twins, los drones, etcétera, ¿no? Entonces, pero todos estos elementos necesitan una capa de conectividad. Tú el robot lo tienes que tener conectado para poder gestionarlo remotamente. Los sensores los tienes que tener conectados para poder leer lo que dicen. Los drones los tienes que tener conectados. Es decir, todos los elementos que componen la capa de la industria 4.0 necesitan una capa de conectividad para que permita precisamente habilitar lo que es la industria 4.0 en sí. Entonces, para nosotros la clave de la industria 4.0 es la hiperconectividad de todos los elementos inteligentes que ven ahí en la pantalla, ¿no? La hiperconectividad es la clave de la industria 4.0.
Bueno, entonces aquí hay lo que vemos nosotros de requisitos de conectividad, ¿no? Dependiendo del caso de uso. Por ejemplo, hay casos de uso donde tú tienes cámaras de alta definición, cámaras 4K, cámaras 8K en tiempo real, ahí necesitas un gran ancho de banda, ¿no? Hay otros casos de uso, como por ejemplo la gestión remota de robots. La gestión remota de robots no necesitas enviar muchos datos, los datos son pequeños, pero necesitas una latencia muy baja, porque cuando tú envíes una orden a un robot o a una máquina, no puedes esperar 5 segundos a que la ejecute, tiene que ser inmediato. Por tanto, hay casos de uso que tienen requisitos de latencia muy específicos. Hay otros casos de uso que tienen requerimientos en cuanto al número de dispositivos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo monitoreo de contenedores en un puerto o en un almacén, logística, etcétera, tú ahí necesitas que tu red te permita gestionar un gran número de dispositivos, ¿no? Entonces, dependiendo del caso de uso, tienes unas necesidades de conectividad muy concretas. Y lo que vemos es que en la evolución tecnológica, el Wi-Fi cubría ciertos casos de uso que no tienen necesidades muy exigentes. El 4G cubre una mayor cantidad de casos de uso, pero realmente la tecnología que cubre el 100% de los casos de uso que tiene la industria es el 5G, sobre todo en temas de latencia y en temas de ancho de banda. Por tanto, el 5G en muchos casos pues, habilita los casos de uso que necesita la industria 4.0. Bueno, entonces, por un lado, el 5G es un componente clave en la industria 4.0, un habilitador, y el otro componente clave que vemos nosotros en Ericsson son las redes privadas. Redes privadas de clientes empresariales que tienen necesidades de comunicación muy concretas, tienen requerimientos muy altos, muy bajos, en este caso de latencia, tienen necesidades de privacidad de datos, quieren que los datos se queden en el sitio, no que los datos vayan a la nube o vayan a un operador. Y en esos casos, las propias empresas quieren tener su red privada, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo como los dos pilares de la industria 4.0. Está por un lado el 5G y por otro lado la alta demanda de redes privadas que estamos viendo en clientes empresariales, que ahora iremos viendo qué tipo de clientes son los que solicitan este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, entonces aquí hay algunas estimaciones de lo que va a aportar el 5G a los entornos industriales. Vemos que es un impacto transversal en todas las industrias prácticamente. Vemos a la derecha que el 5G impacta en la manufactura, en la agricultura, en la energía, en la salud, en la educación, en la industria automotriz, etcétera. Es decir, es un impacto transversal en casi todas las industrias y los sectores que va a generar pues, una gran cantidad de ingresos que veremos más adelante. Bueno, entonces, la industria 4.0 presenta beneficios en 3 aspectos fundamentales, que son la sustentabilidad, la seguridad de los trabajadores y los beneficios empresariales. La sustentabilidad, ¿por qué? Porque vemos que cuando se despliegan tecnologías digitales que automatizan, se consigue reducir mucho la emisión de CO2. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en un puerto en Italia que tenemos nosotros en Ericsson, el puerto de Livorno, donde se puso una red privada, 5G, se automatizaron todos los contenedores y bajó el consumo del CO2 un 8,2%. ¿Por qué? Porque ya no consumen gasolina, se automatiza, se optimizan las rutas, etcétera, ¿no? Con lo cual se aumenta mucho, disminuye la producción de CO2. Luego, la seguridad de los trabajadores. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, en la minería. En la minería, las soluciones que les vamos a mostrar más adelante, pues tienen el potencial de salvar vidas. De salvar vidas porque cuando tú estás gestionando un taladro o una máquina de minería que está bajo tierra, pero tú la estás gestionando de forma remota en la superficie, ya no tienes que bajar bajo tierra, con lo cual pues eliminan muchísimos riesgos y aumenta la seguridad de los trabajadores. Y luego el tercer punto son los beneficios empresariales. Estas redes, este tipo de soluciones, son muy atractivas para el cliente final porque presentan mucho más beneficios que gastos, con lo cual pues solemos decir que este tipo de redes se pagan solas por el tipo de beneficios que traen al cliente final. Bueno, entonces vamos a entrar con la minería. La minería es un sector crítico en América Latina. América Latina es el mayor productor del mundo de plata.
es el segundo mayor productor del mundo de oro y bueno, hay países punteros que tienen hasta más del 40% de las exportaciones de un país vienen de la minería, es decir, es un sector clave en América Latina. Vamos a mostrar cómo la minería 4.0 puede presentar atractivos muy interesantes para las minas, ¿no? Bueno, entonces, el mercado de la minería, vemos que publicamos un estudio hace poco en Ericsson sobre la minería inteligente y vimos que el mercado se va a triplicar hasta 2025. Y hemos visto además que la contingencia de la pandemia ha acelerado en muchos casos la demanda de las minas por este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque en algunas minas en América Latina ha surgido un brote y han tenido que cerrar la mina durante semanas o meses, pero los minerales siguen ahí, el oro sigue ahí. Entonces, ¿qué hace la mina? Bueno, pues busca tecnologías que le permitan extraer esos minerales de forma remota sin tener que someterse a las restricciones del COVID, ¿no? Entonces, estamos viendo, la minería inteligente es sin duda un sector con un crecimiento muy significativo ahora y en los próximos años, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos casos de uso para la minería, por ejemplo, la ventilación inteligente bajo tierra, comunicaciones de voz, comunicaciones de críticas, de mission critical, push to talk, push to video, gestión de drones para inspecciones, control remoto de equipos, vamos a ver unos vídeos después, sensores de derrumbamiento, sensores de gases, etcétera, ¿no? Entonces, todos los elementos que ven en la pantalla necesitan estar conectados. Volvemos a lo de antes. Para activar la minería 4.0 necesitas una capa de conectividad que te permita ejecutar los casos de uso que ven en la imagen, ¿no? Bueno, entonces aquí publicamos un estudio, en el estudio que publicamos de la minería inteligente hemos estudiado cada caso de uso, cómo impacta en los beneficios empresariales de las empresas, de las minas en este caso. Vemos que, por ejemplo, en una mina a cielo abierto, el caso de uso que mejor beneficio presenta, que más atractivo es para la mina, son los vehículos autónomos. Mientras que en una mina subterránea, el caso de uso más atractivo, que mejor beneficio presenta para la mina, es la ventilación inteligente, el control de ventilación inteligente. Es decir, que dependiendo de la mina y dependiendo de las necesidades de la mina, habrá unos casos de uso que sea más interesante o tengan un mayor beneficio para la mina que otros, ¿no? Entonces, nosotros sugerimos siempre comenzar con los casos de uso que mejor modelo de negocio, mejor caso de negocio presentan y luego ir expandiendo con los demás. Bien, y lo que comentaba antes, este es un estudio también, parte del reporte que publicamos, que compara, digamos, la inversión en una mina de este tipo de tecnologías versus la recuperación de la inversión. Y vemos que a partir del tercer año, más o menos a partir del tercer año, ya es beneficio. A partir del tercer año ya es todo beneficio porque la mina hace una inversión, pone una red y por los propios beneficios que te genera la red en cuanto a ahorros, en cuanto a reducción de CO2, optimización, aumento de vida útil de equipos, etcétera, 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 en cuanto con esos beneficios, al tercer año has pagado la red. ¿Vale? Es decir, estas redes son muy atractivas, presentan un caso de negocio muy atractivo para el cliente final. ¿Pueden avanzar, por favor? Bien, y este es otro, de nuevo, el mismo estudio de cómo cada uno de los casos de uso, la parte de abajo, es el costo, ¿no? El costo que tiene desplegar estos casos de uso y la parte superior es el beneficio. Cómo cada caso de uso tiene un costo diferente y presenta un beneficio diferente. Pero al final de cuentas, vemos que si comparamos el costo total que aparece a la derecha versus el beneficio que aparece a la derecha, estamos hablando de que se multiplica por 3. El beneficio. Por tanto, reiterar que son tecnologías muy atractivas desde el punto de vista financiero, económico y de negocio, ¿no? Bueno, y aquí hay un vídeo que no sé si va a funcionar. No funciona, ¿no? El vídeo. Bueno, esto es un vídeo, espero que les puedan facilitar el link de YouTube, porque es un vídeo público. Es un vídeo que muestra una máquina
que es la que ven en pantalla. De hecho, se ve en pantalla que en esa máquina se alcanza a ver que no hay operador. No hay operador. Entonces, este vídeo muestra cómo esa máquina que está en una mina subterránea, que no tiene operador, se está gestionando de forma remota mediante un operador que está en la superficie. Y además está el operador, que está como con 6 pantallas, con todos los sistemas para mover la máquina, con su café tranquilamente, operando esta máquina que está bajo tierra a 10 niveles bajo tierra, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería mostrar con el vídeo, para decirles que estas tecnologías ya no son ciencia ficción. Esto está instalado, esto está en producción en una mina en Suecia con una red Ericsson y, bueno, pues este tipo de tecnologías pues están ya en mercado, ¿no? Están en mercado y no solo para las minas, sino para otro tipo de verticales ya se pueden gestionar máquinas de forma remota, ¿no? Y luego tenía otro vídeo también que entiendo que tampoco va a funcionar y este vídeo es un caso de uso de realidad aumentada. También está en YouTube. Si buscan 5G for Mining Ericsson, lo encontrarán, y es un vídeo que muestra, esto simula un obrero, un trabajador que está dentro de la mina y tiene el casco, y en el casco tiene una aplicación de realidad aumentada y en el propio casco pues ve los túneles de la mina, ve la ubicación de los trabajadores, el propio casco en el siguiente vídeo que tenía, el propio casco cuando hay una emergencia en la mina le muestra la ruta de evacuación al obrero, etcétera, ¿no? Es decir, que este tipo de tecnologías, de nuevo, están ya en el mercado y para esto necesitas pues una capa de conectividad que te permita conectar todos estos dispositivos y disfrutar de estos beneficios de la industria 4.0, ¿no? Bueno, entonces eso era el sector de la minería. Otro sector que vemos con mucho potencial en América Latina es el sector de la manufactura, de la fabricación, sobre todo en los grandes clústeres industriales de la zona, que son México y Brasil. México es el 6º mayor productor del mundo de vehículos y Brasil es el 8º, ¿no? Es decir, en México se producen casi tantos vehículos como en Alemania. Entonces, son otros verticales que vemos con mucho potencial para disfrutar de la industria 4.0, ¿no? Entonces, vamos entrando en la parte de manufactura. La manufactura, todo el mundo sabe, tiene un impacto muy significativo en el Producto Interior Bruto mundial. Es un sector crítico y, bueno, vamos a ir viendo cómo la industria 4.0 pues qué beneficios va a traer al sector de la manufactura. Entonces, si pueden avanzar, por favor. Bueno, los casos de uso para las fábricas, hay muchos casos que se repiten de forma transversal entre los diferentes verticales, es decir, la gestión, los vehículos autónomos. Esto lo puedes tener en una mina, esto lo puedes tener en una fábrica, esto lo puedes tener en un puerto. Los drones, la inspección con drones, esto lo puedes tener en una plataforma petrolífera, lo puedes tener en minas, lo puedes tener en diferentes sitios. Los robots igual, los robots sobre todo en la manufactura, pero robots colaborativos, gestión remota de robots, etcétera. Los digital twins, etcétera, ¿no? Es decir, que hay casos de uso que se van repitiendo en los diferentes verticales. Vamos a entrar en la parte de la manufactura para ver algunos ejemplos más concretos. Bueno, igualmente también de la misma forma que en la mina, dependiendo del caso de uso y dependiendo del tipo de fábrica, pues van a presentar mejores o peores beneficios empresariales. Aquí vemos un estudio a la derecha, cómo impactan los diferentes casos de uso en los cálculos económicos de la mina, ¿no? Por ejemplo, vemos que los digital twins, los vehículos autónomos son los que mejor impacto tienen en los beneficios empresariales. Igualmente, también remarcar que, de la misma forma que la mina, este tipo de tecnologías tienen un retorno de inversión muy interesante y a los 2-3 años se ha recuperado la inversión y ya son todo beneficios. Por tanto, pues insistir en que este tipo de redes, como decimos nosotros, se pagan solas, ¿no? Y aquí también tenía un par de vídeos preparados. El primero es sobre también está en YouTube, se pueden buscar Audi
Ericsson, es una red privada Ericsson en el fabricante de vehículos Audi, y en este vídeo pues se pueden ver vehículos autónomos, se pueden ver gestión remota de robots, se pueden ver los digital twins, etcétera, ¿no? Entonces es un vídeo muy interesante porque se ve efectivamente la red en operación, ¿no? Esto es una red ya en producción en una fábrica de Audi en Alemania. Entonces les recomiendo que vean el vídeo porque se ven pues todos los vehículos moviéndose solos y está muy interesante. Y este es otro vídeo también, este es de una fábrica Ericsson en Texas, en Estados Unidos. Si buscan en YouTube lo verán también. Y es una fábrica nuestra de Ericsson donde hemos puesto una red privada 5G, y ahí igual todos los vehículos van solos, van automáticos, sin conductores, sin nada, por la fábrica, monitoreando con cámaras y con sensores que van siguiendo la ruta correcta, pero eso está todo totalmente automatizado. Eso está todo totalmente automatizado, así que si tienen tiempo les recomiendo que vean estos vídeos, porque se ve realmente que esto ya no son PowerPoint, ya no son conceptos, es una realidad, ¿no? Esto está instalado y esto está en producción y esto está funcionando. Bueno, y el último sector que quería tocar hoy es el sector de los puertos marítimos. América Latina tiene puertos muy significativos, ¿no? En México, en Colombia, y bueno, y lo que no son puertos, ¿no? Porque, digamos, estos verticales, este tipo de soluciones también aplicaría a una maravilla arquitectónica como es el Canal de Panamá, que es el líder por tráfico en América Latina, ¿no? Es decir, que aplica a los puertos, pero en general al transporte marítimo, ¿no? Entonces, vamos a ir entrando en los casos de uso del sector marítimo. Bueno, el sector marítimo representa el 90% del transporte mundial, ¿vale? Del 90% del transporte mundial, del comercio mundial, se transporta por mar. Es decir, todo lo que sea optimizar este transporte, pues va a significar que se reducen el impacto ambiental y se optimiza en general toda la cadena de transporte y la cadena de valor del comercio mundial, ¿no? Especialmente en los barcos portacontenedores, que son los que vemos más avanzados en el camino de la transformación digital. Bueno, los casos de uso para los puertos, vemos algunos casos que se repiten. Los vehículos autónomos también en los puertos más avanzados hoy en día, los vehículos van solos. Los vehículos ya no tienen operador, con lo cual pues te evitas tener que cruzarte todo el puerto para subirte ahí al vehículo y ponerte a operar el vehículo, sino que lo haces remotamente, con lo cual reduces mucho el riesgo de los trabajadores. Otros casos de uso: ubicación de activos en tiempo real, las grúas de los barcos, las grúas de los puertos, estas grúas de gran tamaño, estas grúas se gestionan en remoto también, igual que veíamos los vehículos de las máquinas de la minería que se gestionan en remoto. Las grúas de los barcos se gestionan en remoto también, con lo cual reduces también mucho el riesgo a los trabajadores. Y videovigilancia, gestión de activos, ubicación de activos, inspección con drones, etcétera, ¿no? Para todo esto, de nuevo, necesitas una capa de conectividad que te permita llegar a todos los puntos que quieres monitorear. Y aquí tenía otro vídeo también del puerto de Rotterdam. Este es también otro vídeo público, está en YouTube. Si buscan, hay muchos vídeos del puerto de Rotterdam. Pero aquí en el puerto de Rotterdam, perdón, tenemos una red privada 4G, Ericsson, y pues este puerto está todo totalmente automatizado. El vídeo realmente es muy interesante porque hay panorámicas del puerto y se ven todos los contenedores, todos los transportes de los contenedores moviéndose automáticamente por unas rutas sin operador, ¿vale? Y se ve además también alguna de estas grúas, que no se alcanza a ver bien en esta foto, pero las grúas que son las que levantan y mueven los contenedores, se pueden gestionar de forma remota también. Esto se ve en este vídeo. Entonces también quería mostrarles cómo esto, que lleva en Rotterdam ya en operación pues unos 3 o 4 años, ya es una realidad, ¿no? Ya dejó de ser ciencia ficción, sino que ya es una realidad. Bueno, y para ir concluyendo,
Bien, entonces, el 5G pues, va a tener un impacto muy significativo, ¿no? Porque nos permite hacer cosas que antes no podíamos, sobre todo en temas de latencia, en temas de ancho de banda, en temas de densidad de dispositivos, es decir, nos abre casos de uso nuevos. Y eso nos permite avanzar en el camino de la transformación digital y llegar a la industria 4.0, ¿vale? Es decir, el 5G es un elemento fundamental para poder llegar en los próximos años, que todas las empresas vayan avanzando y se vayan convirtiendo en empresas 4.0, ¿no? Esto lo hemos visto también impactado con la contingencia de la pandemia, ha acelerado muchas de estas iniciativas de gestión remota, etcétera. Y bueno, el 5G vemos que en América Latina se estima que puede hacer crecer el Producto Interior Bruto hasta un 5%, hasta 2030. Es decir, es un impacto muy significativo, el 5% es un número muy significativo, por tanto, pues cuanto antes empecemos en América Latina a ir desplegando el 5G, antes podremos disfrutar de sus beneficios y generar el aumento de riqueza que está trayendo en otras partes del mundo. Por tanto, pues cuando antes empecemos con el 5G en América Latina, antes podremos empezar con la industria 4.0. Y bueno, eso es todo lo que tenía preparado. Muy bien. Muchísimas gracias por toda esta nutritiva información, Fernán. Qué importante todo lo que nos comentas. Veo acá el comienzo de una cosa quizás inimaginable. Y es por eso que frente a toda esta gran novedad existen preguntas y también hay preguntas del público que me gustaría que nos pudieras ayudar a responder. La pregunta ¿es cierto que la industria 4.0 va a eliminar trabajadores y los va a reemplazar por máquinas? Es una pregunta que a veces se hace, ¿no? Parece que nos van a invadir los robots y vamos a dejar de trabajar. No, esto no es así, esto no es así. De hecho, es una pena que no se pudieran ver los vídeos, porque en los vídeos vemos que en el vídeo de la mina el operador de la máquina sigue operando la máquina. Lo que pasa es que no lo está haciendo en la máquina, lo está haciendo arriba, pero el operario sigue ahí, ¿no? Y además, este tipo de tecnologías lo que hacen es que generan muchísimo crecimiento porque generan mucha demanda de perfiles técnicos cualificados, ¿no? Es decir, para todo lo que les he comentado, para todo lo que les he mostrado, hace falta pues una solución técnica, una solución tecnológica que nos permita pues eso, gestionar máquinas de forma remota. Para construir esa solución hacen falta muchos ingenieros. Para construir un robot hacen falta muchos ingenieros. Por tanto, es precisamente lo opuesto. Este tipo de tecnologías lo que hacen es dinamizan muchísimo el mercado laboral y sí que se puede producir un pequeño reemplazo de algunos puestos muy digamos, básicos, por así decirlo, pero es un reemplazo de que a lo mejor un operario de una plataforma petrolífera de un puesto peligroso se sustituye por 50 ingenieros, ¿no? Es decir, es precisamente lo contrario de la creencia popular. Uh-huh. Así es con todos estos cambios, ¿verdad? Estos cambios paradigmáticos, ¿sí? Si nos pudiese ayudar también con una segunda pregunta. ¿Latinoamérica está preparada desde el punto de vista técnico para implementar el 5G en el sector de la industria 4.0? Bueno, el 5G es una cosa, eso ya es más a nivel regulatorio, ahí tampoco me voy a meter mucho. En la industria 4.0, sí, Latinoamérica está lista. De hecho, nosotros tenemos redes industria 4.0 en América Latina, tenemos redes en Panamá para puertos, tenemos redes en minas en México y en otras partes de América Latina que son industria 4.0 total. Es decir, ya se están instalando redes industria 4.0. Sí que es cierto que la mayoría hasta el momento están siendo 4G, porque el 5G pues, todavía no está listo en muchos países, pero la industria 4.0 en algunos sectores específicos como la minería es una realidad a día de hoy en América Latina. Uh-huh.
Ujú. O sea, ya va a ser pronto, ¿verdad? Una realidad, una nueva realidad, como ya son términos que se ocupan en estos medios. Muy bien. Antes de despedirte, Fernán, eh, queremos invitar al público a generar interacción en la encuesta que está en la página ahora en vivo, encuestas de Ericsson, ¿sí? Donde ustedes van a poder tener retroalimentación y generar esta interacción tan importante para nutrirse de toda la información que puede ser muy fructífera, ¿sí? Bueno, Fernán, gran discurso, gran información que nos entregaste. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que estás desarrollando. Creo que se vienen cambios increíbles gracias a toda esta transformación digital. Así que de verdad, el agradecimiento es gigante. Muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes. El placer es nuestro. Que te vaya muy bien. Igualmente.